Hola, hoy vamos a hablar sobre las migraciones y conflictos a escala mundial y en nuestro país, abordados desde el pasado hasta el presente. Bueno, comencemos explicando un poco lo que fueron las inmigraciones durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, donde Europa fue el escenario de una emigración masiva en busca de más oportunidades de trabajo, generalmente en América. Estos inmigrantes eran en su mayoría de Alemania, Irlanda, Reino Unido, Polonia, Italia, Francia, España y Portugal. Los europeos generaron un número importante de emigrados hacia América Latina, los cuales albergaron un número considerable de hijos y nietos de descendencia europea. La inmigración masiva producida entre el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en Argentina fue impulsada por la Constitución de 1853, en la cual se prohibía establecer limitaciones para que se ingresaran al país extranjeros que traigan ah, por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar ciencias y artes. Y ordena al Estado fomentar la inmigración enfocada en la Europa occidental y norte. A pesar de esto, los que predominaron fueron los provenientes del Mediterráneo, del este europeo y Asia occidental. Estas políticas estaban destinadas a finalizar la ocupación de territorios pampeanos, patagónicos y chaqueños. A Argentina migraron un total de 6,5 millones de personas, la mayoría italianos y españoles, de los cuales cerca de un 4 millones terminaron por establecerse permanentemente. Cerca de 3,2 millones de inmigrantes llegaron entre 1903 y 1914. Al final de la ola de inmigración, un alto número cuando se compara con la primera ola de inmigrantes entre 1861 y 1870 con 76.000 inmigrantes. De los inmigrantes que se establecieron de forma permanente en el país, 2 millones son italianos y 1.400.000 españoles. La mayoría de los inmigrantes se establecieron en Buenos Aires, Rosario, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa y el litoral. Los años de mayor recepción fueron 1873 con 48.000 inmigrantes, 1885 con 175.000, 1889 con 219.000, 1906 con 253.000 y 1912 con 323.000. Después, en lo que fueron las inmigraciones del siglo XX y XXI, nos encontramos con el perfil del trabajador obrero o campesino como inmigrante. Sin embargo, en años recientes han ido de Europa especialmente jóvenes profesionales. Entre 1993 a 2006 se registraron más de 300.000 emigrantes en Alemania. De estas, 160.000 tuvieron lugar entre 2004 y 2006, representando un aumento de un 60% en comparación con las cifras de 1990. Esta información se basa en los datos de aquellas personas que se registraron oficialmente como emigradas, por lo que varios expertos suponen que el número real de migrantes alemanes es alrededor de unos 250.000 por año. La inmigración de países vecinos, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay, más o menos continúa a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Estas corrientes inmigratorias son remontadas a las primeras civilizaciones agroalfareras aparecidas en el territorio argentino. A partir de las décadas de 1980 y 1990, las corrientes migratorias provienen especialmente de Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Asia, en ese periodo particularmente de Corea y China, y Europa Oriental durante el siglo XXI, se produce el retorno de una parte de los inmigrantes argentinos y sus descendientes desde Europa y Estados Unidos. Además, siguen llegando inmigrantes provenientes de Bolivia, Paraguay y Perú. Y ahora también hay corrientes migratorias provenientes de China, Colombia, Cuba, Venezuela, Senegal, Ecuador, República Dominicana y Haití. Como venimos hablando, la población extranjera en Argentina ha sido un factor protagónico en el crecimiento de la nación. Durante el siglo XIX y siglo XX, la migración hacia Argentina fue principalmente europea de alta mar, lo que convirtió a Argentina en el segundo país receptor de migrantes del continente, quienes a su vez contribuyeron a poblar el país. Durante el transcurso del siglo XX, la inmigración disminuyó, pero aumentó relativamente la cantidad de inmigrantes de países limítrofes respecto a los europeos. En las últimas décadas se afianzó la inmigración hacia Argentina desde países sudamericanos, principalmente desde Paraguay y Bolivia con partes de Chile, Perú e Italia. El 42% de los extranjeros van a Cava, el 40,7% van a Buenos Aires, el 2,6% van a Córdoba, el 2% van a Santa Fe, el 1%, el 1,5%
11% va a Mendoza y el resto, o sea, el 11,1%, van a otras provincias. Los migrantes provenientes de Paraguay juntan 61.342, un 50% viene para quedarse. De Bolivia 48.165, con un 45% tomando residencia permanente. Venezuela 31.167 con un 7% de permanencia. Perú con 20.270 y un 47% de permanencia. Y de Colombia 16.114 con un 45% eligiendo a la Argentina como país de residencia. Según su informe del Congreso Internacional de Migraciones, las migraciones hacia Argentina son generalmente por cuestiones de índole laboral. Bueno, ahora si hablamos de los emigrantes argentinos, varias encuestas recientes mostraron que las causas son sobre todo económicas. Un relevamiento prepandemia de la UADE señaló que las principales razones son las crisis económicas recurrentes, la búsqueda de mejores posibilidades de desarrollo profesional, la alta presión tributaria y la inseguridad. Los países elegidos por los argentinos en 2019 son España, Estados Unidos, Chile, Italia, Paraguay, Bolivia e Israel. La migración europea tuvo como una de sus consecuencias en la Argentina la creación de un entramado social complejo que incluyó a la nueva población, al igual que generar un cambio cultural que aún prevalece. Bajo la rama de las clases sociales, nos encontramos con que en la capital residían las familias de mayor poder político y económico. También vivían allí un importante número de profesionales, empleados administrativos y trabajadores del sector de servicios, la clase media. Y por último, la clase obrera, compuesta por aquellos que trabajaban en los talleres, gremios de construcción y empleos relacionados a la exportación. Gracias a que los hijos de los migrantes consiguieron ascender en la clase social, junto a una cultura, lenguaje y barrios compartidos, se creó una cercanía entre la clase baja y la clase media a la que se llamó el sector popular urbano. La élite argentina estaba conformada por un grupo de 400 familias que concentraban el poder político y económico de la Argentina. Aunque apoyaron a la inmigración, también hicieron un esfuerzo por separarse de los migrantes, basándose en que eran los únicos argentinos auténticos, de esta manera revistiéndose en prestigio. A partir del 1880, gracias a la expansión económica, también se incorporaron los nuevos ricos, que eran aquellos surgidos gracias al modelo agroexportador y llegaron a esta clase social por medio de lazos matrimoniales. Aquellos inmigrantes que no conseguían un empleo en el sector agrícola y se asentaron en la ciudad se dividieron en dos grupos. Los que al no tener recursos consiguieron un empleo asalariado en la ciudad, formando un sector obrero compuesto de argentinos nativos e inmigrantes, y los que tuvieron la posibilidad de establecer un negocio o realizar una tarea profesional que ya realizaban en Europa, uniéndose así a la clase media. La mayor parte de los trabajos tomados fueron comerciantes, agricultores, artesanos, jornaleros y otros empleos similares. Aunque la información que se tiene muestra un nivel extremadamente bajo de desempleo, se cree que esto puede ser debido a un temor de rechazo por parte de la sociedad en contra de los recién llegados. Debido al rápido crecimiento de migrantes, la vivienda se tornó un problema, ya que el hotel de migrantes se suponía era un asilo temporal. La solución fueron los conventillos, viejas casas que fueron abandonadas durante la epidemia de la fiebre amarilla. La situación en los conventillos era de hacinamiento, ya que sus habitaciones no estaban preparadas para sostener familias, mucho menos decenas de ellas. También eran altamente precarias. Varias de ellas no habían tenido residentes desde que se habían abandonado, y recién vieron a nuevas personas en ellas una vez que llegaron los nuevos migrantes. A pesar de todo esto, el gobierno y las élites avalaron la continuidad de este tipo de viviendas, y al no tener otra elección, los migrantes lo aceptaban. Por lo que una vez que los conventillos también empezaron a carecer, se construyeron más estructuras similares, es decir, pequeños pero abundantes cuartos armados con materiales baratos. Esto cambió en el siglo XX, cuando gracias a una mejoría de condiciones en la economía de las familias migrantes, préstamos y descentralización de las viviendas, llevó a que los hijos de migrantes pudieran construir sus casas en la periferia de la ciudad. Los inmigrantes no vivieron sin sus conflictos, obviamente. Nomás llegaron debieron afrontar una gran xenofobia, en especial contra los italianos y españoles, quienes eran llamados tanos brutos y gallegos de forma despectiva, al igual que asociar a las mujeres francesas y polacas a la prostitución. Aquellos que venían de la Europa del Este también se los llamaba rusos, de una forma xenófoba. Una de las grandes controversias también fue por la vivienda, las cuales llevaron a la huelga de inquilinos de 1917, cuando una organización de tendencias anarquistas y socialistas, ideas también traídas por los propios migrantes desde Europa,
llamada la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos y otras organizaciones obreras, formaron una huelga demandando una mejoría de las condiciones en los conventillos, junto con una reducción de los alquileres, la eliminación de los 3 meses de depósitos y flexibilidad en los desalojos y vencimientos. Se estima que alrededor de 100.000 personas participaron de esto, usando el incumplimiento de pagos de alquiler como forma de protesta, el cual arrancó en las viviendas de la calle Ituzaingó tras un aumento impositivo, el cual se esparció al resto de la ciudad con el pasar de los meses. A lo largo de 3 meses ocurrieron desalojos, rebajas de precio y dura represión policial, ya que los propietarios contaban con el apoyo del Estado. Todo esto llevó a la muerte de Miguel Pepe, un militante anarquista. Luego que se deportó o arrestó a los líderes del movimiento, esta protesta murió, sin conseguir mucho en su momento, pero marcando un precedente para protestas y huelgas por venir, las cuales alcanzaron un punto máximo en la Semana Roja, donde durante el Día del Trabajador la policía hirió a centenas de protestantes y mató a decenas, llevando a 2 anarquistas a estallar una bomba que asesinó al jefe de la policía, Ramón Lorenzo Falcón, el mismo que lideró a la policía cuando Miguel Pepe fue asesinado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los procesos migratorios internacionales actuales. En lo que es clasificación, nos encontramos con 2 tipos, la migración extrarregional y la migración intrarregional. Del lado de los migrantes extrarregionales, nos encontramos con que tienden a ser más vulnerables en comparación a los migrantes regionales, puesto que tienden a enfrentar desafíos relacionados con el acceso a la condición migratoria regular y posteriormente al trabajo protegido, así como las barreras lingüísticas y culturales, entre otros. Los flujos migratorios extrarregionales están compuestos por migrantes económicos, migrantes irregulares y refugiados o solicitantes de asilo. La inmigración tiene una larga historia en América del Sur y en las últimas décadas ha aumentado debido a las deficiencias sociales y económicas en los países de la región. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 1999 en Ecuador, hubo una salida importante de ecuatorianos hacia España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de este país, España también recibe una proporción significativa de venezolanos, peruanos y colombianos. Otro patrón migratorio tradicional es la migración de nacionales de la región hacia América del Norte, principalmente brasileños, venezolanos y colombianos a los Estados Unidos. Con respecto a América del Norte, los datos recopilados muestran que Estados Unidos es el país de destino previsto más común en esa región, elegido por el 68% de los migrantes de América del Sur. México ocupa el segundo lugar, siendo el destino previsto para el 14% de los migrantes, mientras que Canadá es el tercero más preferido, siendo elegido por el 7% de los migrantes, según un informe reciente de la OIM del 2020. En los últimos años, el número de inmigrantes en la región procedentes de otras regiones ha aumentado significativamente con nacionales de ciertos países de África, Asia, América del Norte, América Central, el Caribe y Europa. Durante la primera década del siglo XXI hubo un aumento significativo en la migración desde África y Asia, como consecuencia de políticas cada vez más restrictivas en Europa y América del Norte, seguido por las exenciones respecto de las solicitudes de visa aplicadas por algunos países de América del Sur, según la OIM en 2017. Finalmente, del lado de las migraciones interregionales, podemos ver cómo en los últimos años la movilidad interregional incrementó gracias a la difusión de los medios de comunicación, el bajo costo de los medios de transporte y, esencialmente, por las condiciones políticas de la región, con la implementación de mecanismos de integración regional, los cuales facilitaron la movilidad. Además, los países tradicionales de inmigración extrarregional para las nacionales sudamericanos implementaron políticas restrictivas, lo que condujo a que disminuyera su atracción como países de destino. Las disparidades entre las oportunidades económicas y laborales son los principales factores que fomentaron la migración dentro de la región como respuesta a las condiciones políticas internas y los problemas de seguridad relacionados con el narcotráfico durante la segunda mitad del siglo XX. En los últimos años, los principales impulsores de la emigración venezolana han sido la negativa situación económica, la falta de acceso a las necesidades sociales básicas, como la atención médica, la alimentación, la falta de dinero en efectivo y la polarización política. Ahora veamos cómo se traslada todo lo que es el proceso migratorio durante la pandemia, ya que, algunos países han suspendido las llegadas de refugiados por la situación de salud pública. La OIM, junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados, también han anunciado que van a suspender temporalmente los viajes para reasentar a estas personas en países seguros. Las familias refugiadas se ven directamente afectadas por estas medidas, que cambian rápidamente durante los viajes y algunos sufren largos retrasos, mientras que otros
se quedan varados o sus miembros son separados. El cierre de las fronteras incita a los cruces clandestinos. En Colombia, todos los días están pasando miles de personas desde Venezuela para conseguir comida y medicinas. Y esto es una situación que va a afectar muchísimo a los migrantes. El portavoz de la organización, Joel Millman, afirmó que quienes sufrirán las peores consecuencias son aquellos que trabajan en el sector de la restauración, la construcción y otros oficios que tradicionalmente desempeñan los migrantes en Norteamérica y Europa, lo que también afectará a las remesas de las que dependen muchas familias en América Latina. La Organización Internacional para las Migraciones lanzó un plan de preparación y respuesta para esos y otros países. En Asia, por ejemplo, se distribuyen desinfectantes de manos y toallas de papel a migrantes que se dirigen a los Estados Unidos y que se someten a controles de salud en los centros de la organización. El mes pasado se le donaron a China insumos médicos esenciales para ayudar a proteger a los trabajadores de la salud que están cumpliendo tareas en los puntos de acceso. Además, ambas entidades de la ONU temen que los viajes internacionales puedan aumentar la exposición de las personas refugiadas al virus. Los campos de refugiados son otro frente de batalla, donde no existen condiciones sanitarias para poder cumplir cuarentena o aislamiento o medidas de higiene adecuadas, así como los centros de detención de migrantes. Las condiciones de hacinamiento que se viven pueden poner en riesgo a las personas internadas. Asimismo, los problemas de convivencia y de posibilidades de contagio pueden ser otro elemento a sumar en el caso de que se planteen alargar las estancias. Además, el bloqueo económico que provoca el coronavirus afecta de una forma más dura a las personas más vulnerables, aquellas que ocupan los estratos más bajos de nuestro mercado laboral. Un gran porcentaje de estos son personas migrantes y refugiadas en especial necesidad, según el director de la IOM.